Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarnos nuevamente aquí en la charla con Dani. Hoy con un episodio muy especial. Es el número 75 y la verdad que es bastante especial. Fíjese usted, el 5 de agosto de 1966 pasaron muchas cosas en el mundo. En Londres, los Beatles, para muchos la mejor banda de la historia, presentó su álbum Revolver, un álbum que a muchos les gustaba mucho. Eleanor Rigby venía por ahí. Mientras tanto, en Nueva York se empezó a construir el World Trade Center. Y en Tampico, Tamaulipas, ese mismo día, el 5 de agosto del 66, nació César Augusto Báez Díaz, un extraordinario periodista, locutor, cronista, conductor, muchísimas cosas, pero sobre todo un gran amigo a quien yo admiro mucho. Él sigue siendo uno de mis maestros en esto de la comunicación. Lo aprecio demasiado y le agradezco bastante, licenciado. Sabe usted que todo el cariño que le tengo. Muchas gracias por estar aquí en la charla con Dani. Yo sé, aunque muchos digan cómo, yo sé lo difícil que es hablar de uno mismo, Lig. ¿Cómo está? Sí, sobre todo cuando eres de pocas palabras. No, pero licenciado, la verdad que es siempre un placer escucharlo, verlo Gracias. en la televisión, en la radio también, pero hoy yo creo que vamos a conocer esa gran persona que es César Augusto Báez Díaz. Gracias, agradecido, Daniel, por esa invitación del medio tuyo, por tu amistad. Por eso estoy aquí. Gracias. Creo que es la tercera entrevista Sí. que doy. Aparte no me buscan mucho, pero le saco muchas vueltas. Hoy es un honor estar No, en esta licenciado, mesa, muchas gracias. donde han estado destacados, pero realmente destacados personajes. Y aparte creo que viene a informarme porque lo que has comentado de un 5 de agosto, Sí. y lugares emblemáticos, temas que me ¿Todo eso apasionan pasó? también. Fíjate nada más. Qué coincidencia, Y ya ¿no? están así. Y nació el licenciado César. Gracias por estar aquí, licenciado. Oiga, yo sé que en este momento usted está bastante feliz, no por estar en la charla, sí porque Cruz Azul está en semifinales y vaya semifinal que será contra las Águilas del América. ¿Cómo está el licenciado en ese aspecto? Ah, pues ahí está. Pues muy contento. Siempre elegante, por cierto, Gracias. licenciado. Se hace lo posible, emocionado, nuevamente ilusionado, diríamos los cruzazulinos. Sobre todo cuando se ha tenido una temporada tan exitosa que en liguilla esos números pueden perderse, como parecía iba a ocurrir con la máquina, pero finalmente a pesar del 0-3, que parecía para la gran mayoría la muerte del Cruz Azul, pudo recuperar una esencia que no tenía en temporadas pasadas. Así es, sí, eso fue. Muchos años. Pues, nos sacó de onda a todos, digo, Sí. no solo a los de Cruz Azul, porque era el equipo más sólido, sobre todo en defensiva. Y pues bueno, ahí ocurrieron algunos errores en la ida, pero ya está el partido de semifinal que va a ser contra las Águilas. Parecía que volvían a Cruz Azulear, la verdad, pero bueno, volvieron a lo que ha sido la temporada, un partidazo, y afortunadamente se avanzó. Ya eso como que en los últimos años se ha ido quitando un poco, ¿no, Lick? Lo de que Cruz Azul siempre perdía, como que ahora ya regresó a ese prestigio que llegó a tener en los 70s, 80s. Sí, esa mala imagen que teníamos de perder en el último minuto. Cruz Azul parecía que ya no podía sorprenderte de forma negativa y siempre pasaba. Algo pasaba extraordinario. Creo que la llegada de Anselmi y todo el equipo directivo pues ha servido. Ojalá que eso termine en un campeonato. Siempre lo comentamos, dice el licenciado, cuando creías que ya no iba a salir con algo nuevo, volvía a salir con algo, y aquí pasa muy seguido, aquí muy cerca aquí de aquí, pero bueno, esa situación. Licenciado, mucho éxito a su máquina, que yo sé que es de, estamos celebrando. Yo sé que es de corazón. 17 carrera. En el 17 carrera. Oiga, Lick, vámonos a esos orígenes de César Augusto Báez Díaz, que nace en Tampico. ¿Cómo fue esa infancia, licenciado? ¿En qué colonia, en qué lugar de Tampico fue su infancia? Nací en Tampico, crecí en Tampico, zona centro. Zona centro. Muy cerca del Parque Méndez. Ahí, terminando la escuela, nos íbamos a jugar un poco, fútbol sobre todo. Cuando estoy en secundaria muere mi padre, a los 12 años. Fue un golpe emotivo muy fuerte, emocional para mi familia, para un servidor.
Nos cambiamos de casa, nuestros abuelos nos habían heredado una propiedad en la colonia Guadalupe Mainero, y ahí mi madre se queda con 3 hijos, un servidor y 2 hermanas, con muchos aprietos, pero pues es el mayor ejemplo mi mamá de que cuando las cosas aprieten y están realmente muy difíciles, como nos tocó vivir, se puede salir adelante. Ella sacó adelante a 3 hijos, y todos con carrera, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. No nos podemos quejar. Doña Guillermina, realmente. Una verdadera guerrera, la que amo y admiro en todos los sentidos. Entonces ahí crecimos en la colonia Guadalupe Mainero, que es donde habita todavía mi familia. Ahí paso buenos fines de semana o vacaciones. Todavía sí. Todavía sí. Oiga, Lick, esa situación que le pasó a los 12 años que fallece don Felipe, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue ese momento? Muy difícil. Yo Estaba en la primaria, me imagino. Sí, estaba ya en secundaria. Y en primaria había sido niño de medalla. No, lo dudo. Siempre he sido de muy buena ortografía y algunas otras características en la escuela. Y en la vida. Bien correcto. La verdad que el más correcto que conozco. Se hace el intento. Y en la secundaria empiezo igual, empezando con el cuadro de honor. Cuando muere mi padre, caí en las calificaciones. Depresión. Entro a la preparatoria. Más que depresión, no sabía yo. Estaba desconectado. En la preparatoria yo estaba becado. Pues perdí la beca porque los exámenes sacaba 1, 2, 3. No, hombre. Y si acaso 5 o 6 en las calificaciones. Perdí la beca. Pero se andaba como que... desconectado. Estaba, pero no estaba. Estaba, sí, no. Ajá. Pero siempre ha sido, a lo largo de toda mi vida, un papel muy importante en mi familia, mi madre y mis 2 hermanas. No ha sido una vez que he caído, han sido varias, por salud o por algunas situaciones diversas. Y tan pronto yo les platico lo difícil que le estoy pasando, esté aquí o en donde esté, unas horas después ellas llegan y han sido una catapulta en mi vida. ¿Siempre han estado ahí? Siempre, siempre, siempre han estado, las 3. ¿Cómo era un día común, licenciado, en aquel tiempo, en los 70s, en su casa, con sus padres, con sus hermanas? Platíqueme una pequeña crónica de cómo era un día en aquellos momentos. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué comían? ¿Cómo era? En los 70s no me acuerdo, pero bueno. Bueno, era muy pequeño. Sí, cuando no había muerto mi padre era una familia normal, digamos, clase media, días normales, jugando. Siempre hemos sido muy caseros, o así nos educaron, crecimos en casa, juguetes. Había en aquel tiempo futbolito, pues yo solo era el único hombre, jugaba yo solo México contra Argentina, un rato era México y otro era Argentina, siempre muy bien cuidados por nuestros padres. Fue muy solo entonces de niño, muy solitario. Sí, pero conviviendo con mis hermanas, siempre hubo, y hasta la fecha ha habido una gran convivencia. Son unas grandes amigas con las que puedo platicar de cualquier tema. ¿Son sus mejores amigas? Son mis mejores amigas, es correcto. Qué chulada, licenciado. Yo sabía que atrás de toda esa gran persona que es, pues había también estaban estas mujeres que han estado ahí en todo momento. Oiga, Lick, inicia la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UAT Tampico en el 83, pero a ver, ¿por qué comunicación? ¿Cómo? O sea, más en esos años, ¿cómo se le ocurrió? Es lo que se pregunta mucha gente, se lo ha preguntado por mucho tiempo, porque siempre he sido una persona, niño, adolescente, joven, adulto mayor. Está chaboli. No saquemos cuentas. De muy pocas palabras. Introvertido, diría yo. Hasta exponer en clase se le complica. Sí, bueno, un poco. No, se me daba, pero siempre he sido de muy pocas palabras, introvertido, diría yo. Sin embargo, fue en la secundaria, en el inicio de la prepa, yo creo que me llamó la atención comunicación, pero yo quería escribir para los periódicos. Quería ser periodista de notas escritas. Redactar. Nunca pasó por mi mente radio, mucho menos televisión. Sin embargo, al paso del tiempo, ya más grandecito, ya quizá en la prepa o en la universidad, siempre me ha gustado leer periódicos, mucho más que libros. Los periódicos me gustaba tenerlos, leerlos,
Y al tener el periódico en las manos, como que en automático volteaba a ver el abanico, lo que tuvieron frente a la lámpara, y me ponía a leer las noticias. Pues ahí está, para la pantalla. Ya lo traía. Pero allí estaba solo, no había gente ni había cámara realmente. Algún día llegó una hermana y lo vio haciendo eso y qué loco, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ya se alocó mi hermano. Yo quería escribir para los periódicos, pero circunstancias de la vida se fueron abriendo puertas que me llevaron primero a radio y ahora a la televisión. Se gradúa de la UAT Tampico en el 87, sí. Año en que asciende de Correcaminos, por cierto, año en que nace su servidor también, ya revelé mi edad ahí, pero inmediatamente ingresa a la radio, a una radio XC Hola, que era música tropical. Sí. Yo podría pensar, licenciado Báez, música clásica, rock, todo lo que nunca me hubiera imaginado música tropical. ¿Cómo carajo? Estudié comunicación y en los últimos semestres, bueno, en mis tiempos todavía no estaba equipada la cabina de radio o de televisión, entonces improvisábamos, llevábamos grabadoras y equipo para hacer nuestras tareas. En una ocasión nos piden un trabajo de radio y en el equipo estaba un compañero que ya trabajaba de alguna forma en radio local allá en Tampico, y nos lleva a su estación y ahí grabamos. Y la producción, la verdad, quedó muy bien. Fuimos 2 locutores, un compañero que todavía sigue trabajando en radio y su servidor, pero porque no había otro, porque nadie quería hablar. Y yo tenía buena dicción y entonces dijeron, pues César es el segundo. Resulta que esa grabación le gustó mucho al maestro de radio, Sergio Ayala, y traía siempre su grabadora y traía el cassette en la bolsa. Entonces presumía la grabación al resto de los maestros. Llegó algún directivo que se encargaría de coordinar Radio Watt, sus inicios. Yo iba terminando, ya entran de parte de este maestro al salón, nos citan a los 2 al día siguiente, nos dicen que era para ser locutor de Radio Watt. Y yo les dije, no, pues yo no soy locutor. Es que estás en una grabación. Ah, bueno, fue de una clase nada más. Él sí es locutor. Pues los 2 vienen al día siguiente. Órale. Quien llegó fui yo. Y en automático me quedé. De locutor. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, Radio Watt me quedé. Eran colaboraciones, un equipo de jóvenes que estaban en la carrera. Yo ya estaba prácticamente terminando. Me quedo cosa de 8 meses, 9 meses colaborando con ellos. Y finalmente llego a Radio Grupo del Golfo porque Memo Martínez, que era el cronista de toda la vida de fútbol del Tampico, era compadre de mis papás, era como un tío mío. Y me piden que le haga un mandado, que lo vaya a ver en la cabina. Me llevo el mandado y me dice, oye, mi hijo, sobrino, pues tú estudiaste comunicación, hay que pedir chamba aquí. Ah, sí, tío. Luego vengo. No, luego, ahorita. De una vez. Y mezclilla, playera, cabello largo en aquel tiempo, egresado todavía universitario. Digo, no, tío, mejor me arreglo, me corto el cabello y ya vengo a pedir trabajo. No, de una vez. Me llevó con Rubén Darío, era el gerente de noticias. Me hacen una prueba, supongo que por no dejar nada más cubre, grábale algo. Y empiezo a grabar. Y se asoma Rubén Darío, el gerente de noticias. ¿Quién está grabando? No, pues César Báez. Dice, ¿tienes voz de radio? Y ahí quedó. Deja los datos. Me fui, lo di por perdido. Y me hablan de la empresa, que me presentara al sindicato. Voy al sindicato, me había mandado Rubén Darío. En el sindicato era Carlos Enrique Núñez de Cáceres que me recibió. Creía que me había enviado Rubén Darío, entonces... La empresa creía que me recomendaba el sindicato pensaba que lo hacía la empresa y creo que a la semana me estaban hablando para trabajar. Llego, la plaza que estaba abierta era de la Estación Tropical, no tenía la menor idea. Nada, ni una canción se sabía. No, sabía. Inauguraban el puente Tampico, si mal no recuerdo ese día, y el que estaba de locutor en cabina era uno de los muchos decanos que había. Yo era el segundo joven que entraba. En esa época, y sentía que no nos querían a los jóvenes. Pues enojado y todo, me dice, me tengo que ir a cambiar, vivía allá a la vuelta de la estación. ¿Puedes quedarte en la cabina? Claro.
Y pues ya estando ahí, él no me dijo que anunciaran ni que hablaran, era nada más poner las canciones. Pues me atrevía a dar la hora, mandar un saludo, decir que sí. Pues, yo lo había practicado en la cama frente al ventilador. Él estaba oyendo en su casa, llegó y me dijo, ¿por qué abriste el micrófono? Pues no me dijo que no lo hiciera. Muy bien, estuvo muy bien. Pasa la prueba. Pero unos días después, yo creo que se dieron cuenta que no era mi perfil y que en la estación juvenil XS Radio Jet había solamente decanos y un locutor joven que era un hitazo. Pero la estación era para jóvenes y había puros... Sí, puros decanos. Decanos. Y como seguramente podrían decirme ahora. No. Y me mandan a cubrir turnos. La verdad nos fue muy bien, éramos 2 jóvenes. También nos iba que la señorita del conmutador, cuando alguno de los 2 llegaba a turno, nos preguntaba, ¿vienes a turno? Sí. Y nos ponía la cruz, se bloqueaba el conmutador. Nos fue muy bien en la estación juvenil. ¿Cuál fue el éxito? ¿Por qué les fue tan bien? Pues yo creo que por jóvenes. Buscaba le dimos frescura a la estación. Otro conductor es Marco Ochoa, todavía trabaja en los medios en el sur, ahí en Tampico. Y es un chavo reventado. Y yo todo lo contrario, yo era romántico, me tocó el turno de la tarde-noche, entonces la luna, las estrellas, todo el romanticismo. Manuel Luis Miguel, es correcto. Emanuel. También nos tocó la época del rock en español. Caifanes. No, qué barbaridad. Una época inolvidable, la verdad, que se disfruta intensamente en los recuerdos. Era otra cosa. ¿En ese tiempo empezó a hacer las entrevistas, Lee? ¿O eso ya fue más adelante? No, un poco después me empiezan a dar oportunidades para realizar entrevistas o cobertura de eventos del gobernador. Entonces, ¿quién estaba en ese momento? Estaba Manuel Cavazos. Entonces me toca ir a hacer la cobertura, la transmisión, algunas entrevistas en el estudio. Era cuando me invitaban a participar, eran esporádicas, muy aisladas, y poco a poco se fue haciendo. De hecho, de noticias me invitaba Rubén Darío, pero yo en ese tiempo todavía trabajaba en el Seguro Social. Y pues ganas bien, tienes un trabajo seguro. Entonces mi trabajo era en la tarde-noche en la cabina. Yo con esas 4 horas tenía, porque ya tenía mi turno de 8 en el seguro. Pues trabajaba todo el día. Entonces me decía, pásate a noticias. Y yo le decía, ¿cuánto pagan? Tanto. Digo, no, pues me conviene más seguir en el seguro. Hasta que se van dando otras circunstancias ya más adelante. Y su mamá seguramente también le decía, no pierdas lo del seguro. Sí. Porque no sé si en ese tiempo pasaba, pero pues a veces... Son plazas muy peleadas. Sí, no, y a veces los papás no, digo, los míos sí, pero muchos no entienden lo de la comunicación. Sí. Es como que un paradigma ya que entonces, no, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? No sé si en aquel tiempo ya empezaba eso también. Sí, y eso ha sido siempre. De toda la vida, desde mis tiempos. De hecho, ya llega el tiempo en que yo renuncio al seguro. Y todo el mundo me reclamaba y me regañaba y me decía que cómo era posible que dejara el trabajo. Son plazas muy peleadas, buenos salarios, buenas prestaciones, vacaciones también muy buenas. ¿Cómo pierdes todo esto? Hasta que una jefa del archivo, estaba yo en la transición, y una jefa del archivo, muy amiga de la familia, me habla y me dice, ¿usted quiere seguir aquí llegando a las 8:30, cuando entra a las 8 y a las 8:30 ya quiere que sean las 4? No. ¿Y usted quiere estar aquí el lunes pensando que ya sea viernes para ya agarrar el fin de semana y estar aquí desde el lunes enojado porque ya quiere irse de vacaciones? No. Pues váyase. No, le puede ir bien o mal, pero va a hacer algo que le guste. ¿Es lo que quiere? Sí. Pues váyase, no le haga caso a nadie más. Qué valiosas palabras. Sí. O sea, me confirmaron lo que yo ya tenía pensado. Y dije, bueno, pues, gracias. No, mi madre no me reclamó ni nada. Ella siempre pues mi familia, a pesar de que he sido siempre muy pocas palabras, fue la primera que creyó en mí. Porque mi idea no era trabajar en radio o televisión, sino escribir. Siempre me ha gustado escribir. Y lo hace muy bien. Oye, Lick, y llegó, siguió pues incursionando en los medios y todo, pero yo creo que por ahí ya los directivos se empezaban a dar cuenta de la capacidad para hacer periodismo que tenía, y llegaron los deportes, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, llegan los deportes ahí
etapas de mi vida en las que se me han abierto puertas sin que las toque. Yo te diría que toda mi vida, afortunadamente. Esa es una de ellas, del inicio. Porque había un equipo bien establecido para narrar los partidos del Tampico como local. En aquella ocasión hubo un veto al Estadio Tamaulipas, mandan al equipo a León, me parece. Entonces había un equipo de tercera, pero no había quien narrara los partidos. Recién había llegado un gerente general de Radio Grupo El Golfo, muy joven, y él fue el que confió en mí. En radio, de deportes y en noticias más adelante. Entonces él me llama y me dice, oye, no tenemos quien narre fútbol, ¿te gusta? Sí. ¿Has narrado? No. Pues he narrado en mi casa porque también llegué a narrar viendo el fútbol en la tele. Le quitaba el volumen y narraba yo. Y dice, bueno, pues empiezas el fin de semana. No. Empecé de comentarista en la tercera división con un gran amigo, Mariano Varela. Cómo no. Y es que me han tocado muy buenos maestros. Memo Martínez, Mariano, don Pedro Purón. Entonces empiezo como comentarista en la tercera. Mariano como que también, muy buen amigo actualmente, pero como que también marcaba su límite y me daba poco el micrófono. Pues sí. Pero después ya nos tocó salir a narrar partidos en otras ciudades. Y el mío gerente, José Antonio Purón, me da la oportunidad para narrar, estando todavía Memo Martínez en la narración. Me dan 5 minutos para narrar, apalabrados todos, todo el equipo, Memo, tu servidor y todos, 5 minutos para narrar. Y yo creo que no lo hice tan mal que terminando los 5 minutos, en el corte dice el gerente que estaba atrás de nosotros, termina el primer tiempo César Báez. No agradó a muchos, pero terminé de narrar. Y a partir de ahí ya fue más equitativa la narración. Después Memo ya deja las narraciones y me quedo yo como el cronista titular en el Tamaulipas, para la estación de radio. Pero ya después narrando para la primera A y hasta para la primera división. Sí, empecé en tercera, era la primera A, que era lo que es segunda división. Y me tocó narrar el ascenso contra el Irapuato. ¿Cómo fue ese partido? A ver, ¿qué recuerda ese día? Un estadio... A ver, para empezar, usted de ahí ya sentía pues amor por la Jaiba, ¿no? Sí, es que desde niño mi papá me llevaba al estadio. Ok. Yo crecí viendo jugar al Tampico con todo y las palomas que te explotaban. Ahí, yendo muy temprano al estadio, 2 horas antes para agarrar un buen lugar. Me gustaba estar a mitad de la cancha, atrás de las bancas. Había que llegar muy temprano. Entonces yo crecí viendo jugar al Tampico Madero. Y después tengo la suerte. Y alguna vez mi papá era compadre de Memo y amigo de otros comentaristas que estaban en las transmisiones. Entonces lo invitaban al palco de transmisiones. Me llevaba. Y yo me sentaba ahí al lado donde yo estaba viendo el partido con la narración en vivo de los cronistas. Con eso crecí. Claro. Esa fue la mayor, mayor escuela. Y el amor también a una actividad tan bella como es el narrar fútbol. Así es. Entonces, pues pasa el tiempo, me toca, entonces ya ese amor que me decías, ¿cómo viví ese partido? Pues es una magia impresionante porque es ver campeonar al equipo con el que has crecido y que ahora tienes la cercanía mucho mayor por ser prácticamente parte del equipo, porque en ocasiones nos tocaba viajar con ellos a otros estadios. Estadio lleno, como pocas veces visto. Se termina el partido y se improvisa, el gerente nos dice, hay que improvisar una caravana. Y en una camioneta de la empresa de radio, nos vamos atrás en la caja. Ahí era cronista otro joven que ahorita no recuerdo, Eduardo, no recuerdo su apellido, y con fierros en ese momento a la mexicana armamos el equipo para ir transmitiendo, recorriendo la ciudad para terminar en la zona centro en donde se suponía llegaría el equipo. Llegó Pepe Camacho, pero la plaza estaba a reventar. No. O sea, una emoción. Sacaron el trabajo con las herramientas que tenían en ese momento. Pero es una emoción personal, porque es tu equipo finalmente, aunque tengas que ser objetivo en las narraciones, que ese es otro punto. Y es el equipo al que les
estaba narrando las últimas temporadas. Narró el ascenso del equipo de sus amores. O sea, fue un momento especial. Y posiblemente, pues en primera no se diga, ¿no? Todo lo que se vivió ahí, pues también. El primer gol que me tocó en primera con el Tampico fue de Cruz Azul. Lo grité igual que cualquier otro, ¿eh? ¿Qué otro momento recuerdas de en primera narrando? Que pues me tocó en contraparte acompañar al Tampico Madero al Estadio Azul. Ahí lo conocí, no había ido yo al Estadio Azul, lo conocía por fuera. Bajar esos escalones impresionantes, que parece que te vas a caer, y se cayó el Tampico. Era una final contra Nesa, en el que creo necesitaba un gol el Tampico. Y 0-0, teniendo goleadores, 0-0, se acabó el partido. Bajo al vestidor para ir al servicio sanitario. Cuando salgo del servicio sanitario voy a lavarme las manos. No vi abajo que estaba descubierto que había unas bolsas y pateo las botellas de la sidra para celebrar. Era un cementerio. No hablaba nadie. Cualquier ruido por mí no hubiera se escuchaba. Y en ese silencio llegué a patear las botellas donde estaban las sidras. ¿Y qué pasó? No, pues ya cerré la llave y me salí. Que imaginarás las miradas de todos. Pero bueno, nadie tenía cara para reclamar, todos estaban muy dolidos. Claro, nadie reclamó. Sí, pues fue un momento muy... Pero muy así doloroso. como hubo cosas buenas, hubo malas. Oiga, y también en radio, pues le tocó hacer coberturas de algunas pues, situaciones ahí medio pues fuertes, como ciclones, acercamiento de huracanes. También tiene ahí anécdotas, ¿no? Sí, fíjate que en ese sentido nos daban oportunidad de hacer esos trabajos tan especiales. En mi caso te digo que me marcaron porque a partir de ahí me he apasionado por el tema de ciclones y algunos otros desastres naturales. En el tema de las elecciones, pues me empecé a involucrar. No estaba yo metido de lleno y empecé a involucrarme, a prepararme, porque eran jornadas maratónicas. Sí. El día de elecciones nos decían, el domingo hay elecciones, a las 8 entramos al aire, tales horarios de 1 hora, descansamos otra. Van a ser durante el día 5 o 6 transmisiones hasta que haya resultados. Sí. De ahí salíamos en la madrugada. A veces 2, 3 de la mañana. Y ocurrió igual en temporada de ciclones. Cuando alguna tormenta se acercaba, cuando se acercaban más al litoral tamaulipeco, cuando entraban al Golfo de México, nos hablaba el gerente y nos citaban para ponernos de acuerdo, nos decían, el equipo va a transmitir váyanse a su casa, hagan lo que tengan que hacer de preparativos con su familia, se vienen porque aquí vamos a estar viviendo las próximas 24 horas. Entonces tú llegas con maleta como si tú fueras de viaje, yo llegaba con el café que me gustaba tomar, con las galletas que me gustaban, con el pie que prefería, los refrescos que gustaba, porque ahí era empezar a 1 hora y no sabías cuánto te ibas a quedar. Eran transmisiones en vivo, indefinidas, en las que la programación se ponía al 100% para avisar sobre esos ciclones. Y hablabas con Capitanía de Puerto. En aquel tiempo no había tanta tecnología, entonces había que seguir la ubicación más geográfica de cómo venían, por coordenadas, cómo venían avanzando, más manual. Los ciclones, tenía un experto en ciclones, el ingeniero Julio Lorenzo Galicia, que fue un maestro para un servidor en ese tema, apasionado y conocedor. Autoridades como la Secretaría de Educación, va a haber clases, no va a haber, servicios públicos, no saquen la basura, Cruz Roja, vamos a estar pendientes en estas líneas, Protección Civil, recomendaciones. Eran jornadas largas, extenuantes, maratónicas. Había 1 hora para descansar y comer, te dormías. A veces no dormíamos de la adrenalina que circulaba por tu cuerpo, pero lo disfrutaba uno. Ahí se podía haber quedado 3, 4 días o la semana entera. Sí, a veces sin comer, sin dormir, pero uno, no sé, cuando te enamoras y ahí hablaba. Y ahí se hablaba. Sí, pero pues, poco a poco Lick se fue pues enamorando de este oficio, porque pues sí es un oficio que también tiene muchos sacrificios. Sí, no es fácil. Que muchas veces pues no puedes estar ni con tu familia en días festivos, porque tienes que estar cubriendo, porque mientras unos festejan o mientras pasa algo,
pues nosotros tenemos que estar trabajando para llevar la noticia de todo lo que está ocurriendo. Sí, es una actividad de mucho sacrificio. Tienes que ser un apasionado de Así es. Tienes que amar lo que haces. Como en cualquier actividad o profesión, pero sí, sobre todo en esto, porque no siempre tienes buenos sueldos. Así es. Sobre todo al inicio. Yo no me puedo quejar, lo más mínimo, gracias a Dios. Se me han abierto oportunidades con las que he vivido y he disfrutado junto a mi familia, pero sí, al inicio pues es difícil. Muchos dicen, no soy de aquí y me voy a buscar otra cosa que sí esté dejándome más dinero. Pero cuando lo haces apasionado, aunque tengas que trabajar 25 de enero o 25 de diciembre, perdón, o 1 de enero, o a veces fiestas de la familia o de los amigos, o que te tengas que dormir temprano porque conduces el noticiero matutino. Son sacrificios o que no puedas ir a ver el partido con tus amigos porque tú tienes que escribir la nota o tienes que estar en el son sacrificios que valen la pena. Que se hacen. Sí, no me arrepiento. Oiga, y posteriormente tuvo un programa muy exitoso allá en la zona sur, Radar, que era de 2 horas, que fue un reto, ¿no? Pues lleva varias veces que me dice que no hablaba. Ayer hablar 2 horas sin parar. Sí, es que... Ahí fue como que su graduación, ¿no? Ya total. Sí, la radio fue una escuela, fue mi escuela para mí. En fútbol nos tocaron a veces partidos de la tercera, que el estadio estaba vacío y la pelota se iba lejos a las tribunas y no había más balones, entonces tú tenías que improvisar y decir lo que estaba pasando entre las 10 personas que había ahí. Sí estaba complicado. Te sueltas, aprendes a hablar. Te digo, me gustaba siempre leer los periódicos, eso también sirve, pero ahí la improvisación es muy importante. Esa fue una gran escuela para mí. Entonces íbamos en el noticiero Radar. Sí, llega el momento en que yo era locutor de cabina, narraba los partidos, trabajaba en el seguro, ya había terminado la carrera de comunicación. Entonces en el día hacía muchas cosas diferentes y ese gerente que me brindó las oportunidades un día me habla y me dice: los dueños de la empresa quieren hacer un noticiero de radio de 2 horas, mi propuesta eres tú. Yo, sin experiencia realmente, ya grababa cápsulas para noticias, era grabada, que salían cada hora, pero eran 1 o 2 minutos máximo, pero era leer grabado. Y ese era un noticiero en vivo, el primero local en el sur, en el que no teníamos un guión realmente. Yo llegaba antes con 2 horas sin guión. Sí, llegaba con mi coordinador y decía, a ver, ¿qué temas hay hoy en la ciudad? Estos días. Bueno, había unas notas colchón para un mínimo de tiempo, pero era ir improvisando sobre la marcha. De esos 10 temas, mi coordinadora tenía que localizar a alguien para hablarnos de el problema de la recolección de basura, de la llegada del frente frío que se estaba pronosticando. Y era en ese rato entrar y me dice, está en la educación que se van a suspender las clases. Al momento empezar a platicar con él. Y pues también era parte de la improvisación, de lo que ya se había aprendido. Entonces, afortunadamente nos fue muy bien. Creo que fue un momento muy importante para la radio en el sur y en lo personal también. Fue de gran crecimiento. Lo marcó ese momento. Que ya servían aquellos antecedentes de las transmisiones kilométricas por ciclones y por elecciones. Eso ya lo iba como que formando. Y fue ya antesala de la televisión, porque ya ingresó después de eso en el 97, si no me equivoco, a la tele como reportero, bueno, a trabajar en este medio ya como televisión, como reportero primero. Sí, ¿no? Yo creo que fue el llegar a la televisión el resultado del trabajo en radio. Porque yo un día de pronto, yo no tenía contacto con la televisión, nada. Y de pronto un día me habla el gerente de noticias, Guillermo Gutiérrez, y me dice, el licenciado Francisco Azcárraga te invita a comer. No lo conocía, sabía que era un personaje de la comunicación y de la ciudad, de la zona y del estado. Y me acuerdo que le contesté que yo no lo conocía, que por qué me invitaba a comer. Pues él quiere conocerte, invitarte a comer. Bueno, nos ponemos de acuerdo luego. Pasen los días, me vuelve a hablar Memo y me dice, el licenciado Azcárraga quiere invitarte a comer.
le daba vueltas yo al asunto, porque finalmente siempre era introvertido. Ajá. Me gustaba mucho convivir con más gente. Y finalmente dije, bueno, un café, me dice. Sí. Un café, ok, un café. Tal fecha en su oficina, perfecto. Voy a la oficina, me recibe y me dice, estamos buscando un reportero. Ajá. Hay una plaza, te la ofrecemos. Le digo, es que yo no estoy buscando trabajo en radio. Yo no estoy buscando trabajo, estoy muy bien en radio. Sí. Y me dice, a ver, su cajón saca un tamaño de folders y dice, esta es la currícula de muchas personas que están viniendo a pedir trabajo. Y tú me dices, yo te lo estoy ofreciendo. Tus moños. Lo bueno es que yo no lo estoy buscando, estoy muy bien en radio. Piénsalo. Ya me hicieron números y todo. Y finalmente terminaba yo ganando lo mismo que allá. Me dice, bueno, aquí si te decides podríamos buscar cómo ganar un poco más. Ajá. Pues me voy y lo pienso, lo platico con el gerente de radio. Sí. Y me dicen, era un momento en que la empresa de radio estaba a punto de ser vendida. Ajá. Y había 2 postores. Y me dice, si es uno, yo voy a ser el gerente general, ya tengo la oferta, y tú serías el gerente de noticias. Uh-huh. Y si es la otra empresa, no sé. No he tenido contacto con ellos, no sé cuál sería tu futuro. Casi al mes me habla y me dice, César, vete a la radio. Ya platiqué con el licenciado Pancho, no te quieren quemar, quieren que trabajes con ellos en serio. Va a ser la otra empresa que no me está contratando, así que no sé. Yo creo que como amigo la mejor decisión es que te vayas a la tele. Dije, ya pasó un mes, sí. Pues regreso al mes con el licenciado Azcárraga y le digo, oiga, pues siempre sí. Dije, no, pues ya me van a dar las gracias, ¿verdad? ¿No? Se arregló después de un mes, empecé como reportero y vinieron muchas cosas más afortunadamente. ¿Sabían de la joyita que había ahí? No, pues no sé, o nadie más aceptaba. no, por favor. Fue 97 al 2004 más o menos en Tampico. Uh-huh. Porque después, 2004, llega a Victoria. Uh-huh. ¿Cómo fue esa transición, ese cambio? Es que en Tampico fui reportero, a los días o semanas me dan reportero para cubrir conducción. Uh-huh. Y después de eso, incluso fui jefe de información de MBS Noticias en radio, un poco tiempo, sin dejar televisión. Uh-huh. Pero al paso del tiempo, el mismo licenciado Azcárraga me habla y me dice, hay una oferta para que te vayas de jefe de noticias a Victoria. Se platíquelo con tu esposa, con tu familia, váyase un mes, aprueba, si no les gusta en ese mes, te respeto y te vienes de reportero otra vez. Y platiqué en casa, pues había que pensar en el crecimiento, ya tenemos una hija y pues vamos a probar. Ajá. Me dijo que al mes, si no nos gustaba, nos regresábamos. Pues ahí venimos y el mes son 20 años. 20 años ya. Y se quedó. Mi hija llegó de 3 meses, ya tiene 20 años. Pequeñita. Uh-huh. O sea, sí, ese fue como pues, un cambio total en su vida, licenciado. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue en el tema de la comunicación, pues ese cambio de Tampico a Victoria? Pues fue difícil porque a pesar que me mandaban a coberturas en Victoria, elecciones, toma y protesta de gobernadores y algunos otros eventos partidistas estatales, sí. Pues yo llegaba en la mañana, cubría el evento, los eventos, dormíamos y al día siguiente íbamos de regreso para Tampico. Y en ocasiones era llegar, cubrir, en la noche regresar a Tampico. Ajá. Esas eran mis visitas a Ciudad Victoria. Realmente no conocía la capital del estado. Y fue llegar a un lugar hasta cierto punto desconocido. Sí. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Ya me habían avisado. No conocía las distancias, ubicaciones, funcionarios, sí. Gente. Llegamos y no teníamos familia aquí. Ajá. Entonces fue... Empezar de cero. Empezar prácticamente de cero. Pero afortunadamente me ha tocado desde el primer día trabajar con un excelente equipo humano. Ajá. Si nos han fallado los fierros desde el inicio y se ha venido mejorando en ese sentido, el equipo humano con el que me ha tocado trabajar desde el primer día, de lo mejor. Y eso siempre ayuda. Estoy totalmente de acuerdo porque son 20 años en esta, bueno, ya en Victoria, pero en esta empresa, más. ¿Cuántos años tenía esta empresa? Desde el, ¿qué? 97. Trabajando para Televisa, llegué a Televisa, llegué en el 97. Ya tantos años. Y eso que comenta el licenciado, el lado humano. Yo
el tiempo que pude ahí aprender de usted y de ustedes ahí en Televisa, pues eso me quedó mucho. O sea, para mí fue una escuela totalmente, pero sobre todo yo me llevé amigos de ahí, como usted. Igual. Que como Daniel Espinosa, como muchísimos que la verdad que, pues es una familia. A mí me da mucho gusto que de repente veo las fotos que suben, siguen conviviendo. Es literal una familia, ¿no? Es que las juntas de trabajo que tenemos, imagínate, Daniel Espinosa, Roberto Ojeda, sí, Julio César Trujillo, Víctor Pérez actualmente, Raúl Ira, entre otros que han pasado, sí. Edwin Castro, etcétera. No quiero dejarlos fuera, pero hablo de los que están ahorita. Ajá. Las juntas de trabajo son muy amenas. Claro. Y tenemos diferencias a veces profesionales, nunca personales. Uh-huh. O con el productor, a veces yo no estaba de acuerdo en algo. Y, entre comillas, discutíamos fuera del aire entre los comerciales por el manejo de los tiempos de una nota o algo. Y salía, y yo siempre al productor, por ejemplo, le hablaba a la oficina y le decía, no voy a decir el nombre, no es profesional, digo, no es personal, uh-huh. Es profesional. Yo te doy mi punto de vista y te doy lo que creo que la vale. Claro. Ahí discutimos, sin groserías ni nada, uh-huh. Siempre con respeto, pero aquí ya somos amigos otra vez. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Este es el trabajo. Nos dábamos la mano, a veces un abrazo, él u otro, uh-huh. Y amigos como siempre. Es que es el trabajo profesional. El trabajo en un equipo con buenas personas, sí, no tiene precio. Totalmente. Te hace más fácil las cosas. Mucho. Yo recuerdo mucho en aquellos momentos, cuando llegábamos, estaba terminando el programa de Pablo Escobedo y Raimundín, se llamaba El Cotorreo. Uh-huh. Pero terminábamos el programa en el tiempo de Zona de Juego con Paco Ortega. Y había un lapsito, porque después seguía su noticiero, y también ahí se juntaba el filósofo de Güemes muchas veces. Sí. O sea, las pláticas que se hacían, la verdad que me acuerdo y eran... Sí. Yo digo, era feliz y no lo sabía. Sí, o sea, sí, se disfrutaba. Grabaciones de promocionales. Sí, sí. Y estábamos todos, o casi todos, y personajes como Ramón, uh-huh. Durón, amigos como con los que nos ha tocado trabajar. Sí, siempre se han disfrutado esos momentos. Sí. No digo que, te comento, discutiéramos en alguna ocasión por uh-huh. algo profesional, o que incluso yo llegara a molestarme por algo que no me pareciera, pero si era una instrucción la tenía que acatar, uh-huh. Y si era de mi parte hacia los compañeros que dependían de mí, pues tenían que entenderlo, y al final yo les daba la explicación de que era solamente el trabajo, nada personal. Exactamente. Y seguimos siendo todos muy buenos amigos. Actualmente, ¿cómo está Linza? ¿Está reporteando, ¿verdad, en este momento? Sí, he tenido que reinventarme, uh-huh. Muchos años en oficina, aunque yo toda mi vida he dicho que soy reportero. Claro, por dos. He sido y seré reportero. Uh-huh. Te he de decir, mi trabajo como jefe de noticias era evidentemente en oficina. Uh-huh. Somos un equipo muy reducido, yo me encargaba de hacer guiones del matutino, del vespertino, del nocturno, órdenes de trabajo para los uh-huh. compañeros, coordinarme con Tampico, Matamoros, otras plazas, con corresponsales a nivel nacional. Entonces, pues son cosas que te van quitando el tiempo y que no te dan oportunidad de salir, uh-huh. de ir a reportear. Pero había ocasiones, motines uh-huh. en el penal, el caso Genio, que venía a declarar, algunos otros temas fuertes. Yo siempre tenía mi chaleco en la oficina, sí. O lo tenía en el respaldo del sí. asiento, o lo tenía un lugar especial ahí colgado. Entonces pasaba algo. Lo de Rodolfo también. Lo de Rodolfo. El reportero tenía su instrucción para ir a trabajar, para ir como reportero. Yo me iba como un reportero alterno. Sí. Hay un buen amigo, Evaristo Gutiérrez, no? Saludos. Vale. Que me veía cuando llegaba yo al penal, uh-huh. Y me veía con el chaleco de reportero, y me decía, no, sí pasó algo. Cuando tú sales, cuando te veo con el chaleco, algo pasó en la ciudad. Sí. Eres reportero y te ganan. Uh-huh. En muchas ocasiones no podía salir porque desde oficina tenía que estar coordinando sí. los equipos o enlaces con uh-huh. otras ciudades, pero cuando podía escaparme, o cuando, bueno, ahora ya sí puedo, cuando podía escaparme lo hacía. Uh-huh. Y ahora estoy tratando de manejar algún otro tipo de temas un poquito más profundo, buscarle a los números, que si los sismos sí. que se han ido registrando, me meto más a estadísticas. Uh-huh. Decimos que hubo un sismo en Tamaulipas y la referencia sismológica es a
270 kilómetros de Victoria, entonces tembló en Victoria y no. Si te pones a investigarle, viene temblando en Tula o en alguna otra región y Victoria es la referencia. Entonces me gusta investigar esos datos. Y en los enlaces me preguntan en el noticiero estatal, oye, pero qué novedad, ¿verdad que está temblando? No, está temblando desde el 2008 al menos, 2008-2009, que tiene la referencia del servicio sismológico. En menor medida, ahora más. Claro. A lo mejor los equipos detectan más, no sabemos. Pero entonces me gusta más hacer esos trabajos un poco más de investigación. Hay que estar preparado con esos datos. Sí, salgo a la calle y me gusta trabajar de manera complementaria con datos estadísticos que le den más a la gente, ¿no? Más referencias también. Siempre dar un poquito más no sé dato. Si esté logrando reinventarme. Yo creo que pero me decía tu tocayo Daniel Espinosa, te veo motivado. Sí, porque es algo que ya no hacía todos los días. Y hay que encontrarle el gusto también. Claro. Me pude haber quedado sentado y dije, no, esto no me gusta ya. Y te cierras y te bloqueas. Entonces hay que buscarle lo agradable, lo disfrutable a la actividad que hace. Esto yo ya no salía todos los días. Y ahora a lo mejor no salgo todos los días porque voy agendando, buscando temas desde oficina. Pero pues es otra faceta, ¿no? A la que regresé después de algunos años. Y es una de las tantas cosas que he hecho y que he hecho muy bien, Lick, porque también he hecho varias entrevistas a personajes que mis respetos, como Rigoberta Menchú. ¿Cómo fue ese contacto? Esa fue una visita que hizo Rigoberta a un hotel en el sur de Tamaulipas, alguna conferencia, una plática informal. Ella iba subiendo las escaleras del hotel, le pedí la oportunidad de platicar. Fácilmente aceptó, por supuesto, es una mujer muy sencilla, muy noble, muy agradable y una plática muy amena. Muy amena. Pero eso fue no banquetera porque fue de escaleras, pero improvisada. Por ahí ¿Y con Felipe Calderón también? Felipe Calderón, él era director de Banobras. No pintaba todavía para la presidencia. Creo que un poco después es cuando ya lo empiezan a promocionar y lo lanzan. Pero él era director de Banobras. Tenía yo la oportunidad que me daba la empresa Televisa en Tampico, Memo Gutiérrez y el licenciado Francisco Azcárraga, que cuando llegaba algún personaje, sobre todo, o estatal, pero sobre todo de contexto nacional, me distinguían con esa responsabilidad. Ellos creían que yo estaba muy seguro, yo estaba muy nervioso. Y entonces me tocó Felipe Calderón en Banobras, un hombre muy sencillo también, diría muy tranquilo. Que si en ese momento me preguntabas si yo lo pensaba para presidente de la República, no me lo hubiera imaginado. Ni se le notaba en ese momento no. Ningún gusto por la fue fiesta. Un poquito después cuando lo lanza. Cuando ya lanza eso. Y también entrevistó a Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Esa tiene una gran historia. Platíqueme esa historia, yo creo que sería un capítulo especial. Para una entrevista aparte. Pero te lo resumiría. Estaba en el noticiero Radar y la gente, en aquel tiempo no se hablaba de La Quina. Cuando su detención se lee esto y nada más. No podías decir más que punto y coma. Y después de ahí nadie habló. Y al paso de los años, la gente del público empezaba a decir las llamadas que tomaba la gente que trabajaba ahí conmigo y me pasaban la pregunta, que ¿por qué no hablan de La Quina? ¿Y por qué no hablan de La Quina? ¿Y por qué no hablan de Joaquín Hernández Galicia? Entonces yo llegué el momento en que dije, a ver, no se habla de Joaquín Hernández Galicia porque no hay información oficial ni de autoridades ni de su familia. El día que haya oficial de parte de algunos de estas dos, lo decimos con mucho gusto. No hay nada sobre la mesa. Y recibimos una llamada de una persona, un jubilado petrolero, y me dice, dígale a César Báez que si quiere hablar con La Quina, este es el número telefónico en donde lo contacta. Pues saliendo como reportero, no sé si voy con el gerente y le digo, oye, me dicen esto, pues vamos a hablar. Y hablamos y me contestan en el área médica del reclusorio Oriente. Digo, es que busco al señor Joaquín Hernández Galicia. En parte de César Báez. No me hicieron más trámite. Le gritan, don Joaquín. Él lo buscan, patrón. Llamada. Se acerca al teléfono y bueno, era un hombre muy fuerte. Yo no lo conocía más que
de menciones. Okay. Lo habría visto alguna vez en el Estadio Tamaulipas. No tenía contacto personal antes con él. Llega y contesta con una voz muy fuerte. ¿Quién habla? Le digo, César Báez Díaz. César Augusto Báez Díaz, porque ha sido mi costumbre dar mi nombre completo. Me dice, yo a usted no lo conozco. Tosco. Le digo, señor, yo a usted tampoco. Me presento, conduzco un noticiero de radio en el sur de Tamaulipas. Aquí la gente pregunta muy seguido, ¿qué sabemos de usted? Yo respondo que no sé nada oficialmente y por eso lo estoy buscando para una entrevista. Si usted me da la entrevista, la gente puede saber de usted. Si usted me dice que no, yo mañana llego y digo que le llamé y que no quiere dar entrevistas. Así de fácil. Perfecto. ¿Cuándo la entrevista? Cuando usted me diga, mañana. Pero nada más sobre una condición. Una sola pregunta. No. Perfecto. Era todo o nada. Perfecto. Una sola pregunta. Mañana a las 3 de la tarde le marcamos. El noticiero, no, creo que era 1:15 que comenzamos. Al inicio del noticiero le marcamos. Y ahora el problema es elegir la pregunta. Sí. Pues total que al día siguiente dijimos, bueno, pues empezamos con el tema, yo lo anuncié previamente, empezamos con la entrevista en vivo. Y como va a ser una pregunta, pues el resto del noticiero vamos con otros temas, ¿verdad? Sí. Serán que 10 minutos de entrevista, 15 minutos, no sé. Depende de la entrevista. Pues llego con la entrevista, hice una muy general. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo con Joaquín Hernández Galicia? Lo pregunta la gente. Y empezó a hablar y hablar y hablar. Se soltó. Y hablar y hablar. Terminó. Esperé que guardara silencio. Le agradezco la entrevista a Joaquín Hernández Galicia por platicar con nuestro auditorio y me reclama y me dice, ¿cómo? ¿Nada más una pregunta? Le digo, es que usted ayer que platicamos me dijo que una sola pregunta. No, pregúntame lo que quiere. ¡Pum! Las 2 horas fueron de 2 horas de entrevista con 2 horas con de entrevista con Joaquín Hernández Galicia. Fue uno de pues no, pues ya me imagino lo que, claro. La gente bloqueó el conmutador con llamadas, la gente hablaba llorando porque había oído a Joaquín Hernández Galicia. La gente llegaba con discos en los que cantó Joaquín Hernández Galicia y me agradecían por la entrevista. ¿De veras? Ajá. Entonces dije, la tarde me puse a oír los discos cantando a la quina. Dije, pues le voy a hablar para agradecerle que me dio esta oportunidad de entrevistarlo y me dio una entrevista que nunca esperé que tuviera tanto éxito. Le hablo, le digo, oiga, le quiero agradecer, ya está en un tono más agradable, le quiero agradecer y de regalo le tengo esto, estaban los tornamesas en aquellos tiempos en la radio. Y oye, se escucha cantando. No, imagínate. Joaquín Hernández Galicia lloró de emoción al teléfono. Ese día me dijo, vamos a seguir hablando más seguido. Cuando hables, di que habla mi amigo de radio, César de Radio Grupo del Golfo. Perfecto. Y ahí parece que terminaba, pero no, porque después me tocó cubrir el día que salí, que era un 12 de diciembre, finalmente no salió. Pude entrar al reclusorio, ahí lo conocí. ¿Conoció en persona? Ahí lo conocí en el reclusorio, en el área médica. A ver, ¿cómo fue primero entrar a ese reclusorio? Que es, pues, el primero enorme y se cuentan muchas cosas de ese reclusorio. Las circunstancias de la vida, la suerte de un reportero. Cuando estaba en la tele en Tampico, mi jefe me mandaba a entrevistar a un trabajador, un dirigente petrolero, que iba a las colonias a entregar pelotas y muñequitas. Y pues fui la primera vez y dije, pues como que de aquí no sale una gran nota. Hice una notita de color, la dejé. A los días me vuelve a mandar mi jefe con ese personaje a lo mismo. Y le digo, oye, no, mándame otra, una nota buena. O déjame escoger, yo voy a una nota buena. No me mandes estas notitas. Se pierde mucho tiempo y con todo respeto, una notita esa. Ve, es amigo, pues ahí voy. Y así varias veces a cubrirle esas notitas. Entonces, no digo que nos hicimos amigos, pero pues hubo una mayor relación. Y el 11 de diciembre, no recuerdo de qué año, pero cuando yo iba a salir la quina el día 12, me habla el licenciado Azcárraga y me dice a su oficina y dice, Báez, mañana vas a la Ciudad de México. Ah, perfecto. Vas a cubrir la salida de tu amigo. ¿Cuál amigo? No tengo ningún amigo en la cárcel. En la reclusorio Oriente, Joaquín Hernández Galicia, pues no es tu amigo. Le digo, no. Y aquella entrevista, ya le conté la historia, pero no, yo al señor no lo conocía.
Ni lo conozco personalmente. Bueno, pues mañana vas y lo cubres. Tú que ya tienes ese tema, vas y lo cubres. Va a salir, tú lo cubres. Perfecto. Vamos en el vuelo a México. Ajá. Un periódico de circulación nacional muy famoso, lo leo. No lo acabé, pero lo dejé. Lo que te daban ahí el refrigerio. Y oigo que alguien de adelante le dice a la sobrecargo: señorita, ¿tiene este periódico? Dice: no, ya están todos repartidos. Entonces yo aquí lo tenía. Amable, como siempre, aquí tengo uno. Y le digo: aquí, si le quiere dar el mío, y se lo da. Y voltea el señor de adelante y me dice: gracias. Y cuando me voltea, el señor que regalaba pelotitas y ¿a dónde vas? No, pues a un trabajo. ¿Llegas a la Ciudad de México? ¿Ahí nada? Sí, nos platicamos. Voy al reclusorio, que va a salir Joaquín Hernández Galicia. Y dice: pues yo también voy para allá. Y me dice: ¿traes vehículo? No, pues vamos a rentar. Vente conmigo. Va a venir, o viene Joaquín Hernández Galicia, el hijo de la Quina, o viene gente de él, de su familia. ¿Te vienes con nosotros? Sí. Total que llegó el chofer y nos vamos platicando, y en el camino me dice: ¿quieres entrar al reclusorio? Claro. Sí, pero no quedarme. Vas a entrar. Te vas a venir conmigo. Yo llevaba una chamarra gris, me acuerdo, beige. Y me dice: nada más quítate la chamarra, son colores no permitidos. Te ves aquí pegadito atrás de mí. Ajá. Pues entramos, yo no me le despegué. ¿Hubo revisión estricta? Hubo revisiones. Ajá. Y finalmente pudimos entrar. Llegamos al área médica y me dice: quédate aquí en la puerta. Él entró, estaba la familia, la esposa, la familia. Estaban ya en la precelebración porque se supone que ese día saldría. Y quien me deja ahí, se mete también en la área médica con ellos, estaban celebrando. Pero yo desde el primer momento vi que Joaquín Hernández Galicia volteaba y se me quedaba viendo. Ajá. Pues me desconocía. ¿Y quién es? Ajá. Varias veces volteó. Finalmente, un hombre de carácter fuerte se me acercó, me dijo: ¿tú qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Con todo el nerviosismo alcancé a decirle: César Báez, de Radio Grupo del Golfo, que era lo que él me había dicho para las llamadas. Y entonces, ¿qué haces ahí? Dame un abrazo. Pues un abrazo fue la forma en que nos conocimos. Y ahí lo acompañé en la comida con su familia. Pasaron las horas y ya no se podía. Yo tenía que pasar mi enlace a Tampico. Pudimos meter una grabadora de las pequeñitas. Pude entrevistarlo y pude pasar mi reporte telefónico a Tampico. Finalmente, a pesar de que nos quedamos ahí toda la noche con el mayor frío de toda mi vida, porque mi chamarra se había quedado guardada en la camioneta, la beige, y nos tuvimos que regresar el otro día a Tampico y ya no salió en esa ocasión. Después salió y ya me tocó cubrir la llegada a su casa, en donde su familia me brindó también la oportunidad de entrar a estar con él sin cámaras, simplemente para platicar, tomar algunas impresiones y con eso yo hacer mi nota informativa. Qué bárbaro, Lee. Esa es la verdad que casi cerramos con broche de oro la charla con esa historia que no me la esperaba. Hay muchos chavos que siguen las charlas y que ahorita seguramente están: ¿quién era Joaquín Hernández Galicia, la Quina? Usted que estuvo ahí muy cerca y hizo tantas coberturas, ¿por qué era este fenómeno? ¿Por qué se dio ese fenómeno de que el día que usted lo entrevistó, pues fue un revuelo y que hasta lloraba la gente? Sí. ¿Por qué? Dimos por hecho que todo el mundo sabe, ¿no? Joaquín fue un dirigente petrolero de la sección 1, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con mucha fuerza, no solo en el sur o en el estado, sino en el contexto nacional. Sí. ¿Por qué creo que tuvo tanto éxito esa entrevista? Porque quizá dejó malos comentarios en algunos grupos, pero lo que sí me queda claro es que dejó muy buenas opiniones en gente que ayudó, sobre todo familias de mediana clase o de muy bajos recursos. Era muy común en los tiempos de la Quina, así le conocían, que la gente estuviera fuera de su casa haciendo fila por horas y él los atendía. Y la gente iba a pedir apoyo porque su esposa, el hombre iba a pedir apoyo para la esposa, que no tenían dinero para operarla y él hacía los trámites para que la operaran. O un joven que no podía estudiar, no tenía recursos, pero quería crecer académicamente,
los ayudaba a la familia para que pudiera estudiar. Gente que no tenía dinero para la comida, les daban apoyo para la comida. Entonces, así, por lo que se cuentan, muchas personas. Entonces, yo creo que esas personas, sobre todo que ya en esa época eran adultos mayores, pues tenían los gratos recuerdos, claro, el agradecimiento de apoyos que les habían brindado, quizá a ellos o tal vez a familiares o amigos. Extraordinaria historia esta de la Kinalik. Uno de sus varios éxitos o muchos éxitos, y estoy seguro que faltan muchos más. Ha tenido momentos muy bonitos en su carrera, en su vida, como cuando nació Moira, que es el amor de su vida, y yo la verdad que lo admiro mucho también por ser el padre que es. Esa parte de el su esfuerzo. Esa parte de su vida, pues la verdad que yo creo que representa el 100% para usted, ¿no? Es todo para usted, Moira. Es el mayor regalo, mi hija, y no me canso de decírselo. A lo mejor la aburro de tantas veces que se lo digo, pero mientras tenga vida se lo voy a repetir. Es el mayor regalo que me dio la vida. Es el motor para todo. Sí. Y ahorita me decía que está estudiando en la universidad. Ya está estudiando en la universidad. En Tampico. Le mandamos un saludo a Moira, que es muy buena onda. Yo recuerdo pequeñita a Moira. Pues sí, porque creció en los estudios ahí, saliendo de la escuela ahí. Exactamente, ahí siempre estaba con nosotros y acompañándonos. Antes del programa de los deportes. Oiga, Lick, y hubo un momento, por cierto, pues tiene que ver también Moira, pues complicado en su vida, ¿no? Yo creo que es el más difícil que le ha tocado vivir, el día que le tuvo que decir a Moira que pues, su mamá ya no iba a estar presente. Si querías ya no hablara, ya lo conseguiste. Es, sí, como padre, como hombre, como persona. Mira que me ha tocado vivir de todo en esta vida, en estos 58 años. Sí. Cosas buenas, afortunadamente. La vida ha sido maravillosa conmigo, con mi familia, con mis amigos. Pero también me tocó momentos difíciles. Y a pesar de que me han tocado muy duros, el más difícil fue el decirle a mi hija que acaba de morir su mamá. Sí. Quien fue mi esposa murió muy joven. Y cómo decirle, me llevó horas. Claro. Platicarlo con mis hermanas, con mi madre, con mi familia, con la familia de quien fue mi esposa. Me llevó horas, me llevó un camino de aquí a Aguascalientes, pensar, repensar, volver a pensar cómo decirlo. Una niña de 9 años. Sí. El momento más difícil en 58 años. Y que lo enfrentaron juntos, porque así como difícil para usted, pues, para Moira yo creo que... Yo perdí a mi padre a los 12 años. Sí. Y fue un momento muy difícil. A mí me tumbó, te platicaba académicamente. Entonces yo me ponía en el lugar de ella. Si me pegó a los 12, yo tenía 2 hermanas, ella hija única, a los 9 años, ¿de qué forma le impactaría? Pero mi hija es el mayor ejemplo de fortaleza. Cuando yo pensé que sería retraída, que se guardaría, que tendría barreras, que sería una niña triste, que no estaría contenta, que a lo mejor o dejaría de hablar o caería en calificaciones porque era una niña de muy buenas notas, me dijo que no, me demostró que no. Sí. Ni dejó de hablar, ni dejó de tener amigos, ni dejó de estudiar, ni bajó calificaciones. Y siempre es muy positiva. Y siempre es muy positiva. Entonces, cuando yo paso después de eso algún momento difícil, tomo esa referencia. Entonces, ella ha sido mi mejor maestra. Mi madre es una de ellas, mis hermanas también, por la forma en que me han enseñado a enfrentar la vida. Pero ella, a sus 9 años, me dio la mayor lección de vida. Qué bárbaro. Y yo estoy seguro que ella es feliz por el papá que le tocó. Habría que preguntarle. No, yo estoy seguro y lo sé. Y tanto que han vivido juntos, porque es el día a día, es los fines de semana. Y en un trabajo como este tan difícil, ¿no? Sí. En alguna ocasión un motín
en el penal. Y yo, te digo, no era reportero, pero había que ir como refuerzo por los enlaces, etcétera. Ella estaba en danza, entonces tuve que sacarla y ahora, ¿qué hago? No me la iba a llevar. Pero siempre ha habido personas, familias, amigas que nos han apoyado. Ella ya ahora estudia en otra ciudad, pero desde que pasó lo del fallecimiento de su mami, desde ese día dije, no almorzamos porque ella va a la escuela y yo al trabajo. En la noche a veces se duerme, etcétera. Entonces, todos los días vamos a comer juntos. Y todo el tiempo que ella, desde esa fecha trágica hasta que ella decidió irse a estudiar a otra ciudad, todos los días comimos juntos. Pasara lo que pasara en la ciudad. Siempre juntos. Pasara lo que pasara. Si ocurría algo fuerte que yo me tenía que mover, yo iba a comer, aunque fuera en 5 minutos, pero tenía que comer con ella. Todos los días comimos juntos. Qué padre, y yo sé que esas pláticas de sobremesa y esas, pues se quedan ahí para siempre, y esas comidas van a seguir muchos años más. Dios quiera. Con mucho amor, porque es como siempre he visto que usted ha guiado a Moira en su vida. Yo valoro mucho, Lick, que usted haya contado tantas cosas aquí que incluso pues nunca cuenta. No. Y eso de ser razones en todos los sentidos. Eso mi familia no me va a dejar mentir. A veces ni a ellos les he contado, se enteran después. Y es algo con lo que he vivido siempre, ¿no? Siempre he sido muy, muy cerrado. A lo mejor algún que otro amigo y contaditos ahí con la mano que de repente me ora un poco. Pero bueno, pues hoy lo lograste. No, eres excelente entrevista. Pues y aparte con un gran amigo como tú, con una gran persona como tú. No, gracias. Pues, incluso me has hecho recordar algunos detalles que no los tenía tan presentes. Esa es la idea de la ya charla. Después de tantos años. No, y los que faltan, licenciado, porque ni crea que ya se va a deshacer tan rápido de esto, porque se quería retirar muy joven usted, y pues mira, aquí lo tenemos. Seguimos disfrutando. Hay planes. Seguimos disfrutando de sus noticias. Yo sé que va a ser mucho tiempo así. Gracias por esa pasión, por esa responsabilidad para informar, porque no es nada fácil, sobre todo en un estado como este que ha pasado de todo en todos estos años. Ha vivido muchas cosas. La verdad que lo admiro mucho, licenciado. Te agradezco. Siempre se lo he dicho, y hoy aquí quiero que quede grabado, porque siempre va a ser así, y sabe que va a tener un amigo siempre. Gracias por ser ese maestro que fue para mí en esos años que estuve. Pues ahora que sí, que sin querer queriendo. No, pues la verdad que nunca se me han dado las condiciones para ser maestro. No, pero es que nada más viendo cómo trabajaba usted, la verdad que fue una escuela tremenda para mí. Le agradezco porque en un momento muy difícil de mi vida estuvo ahí usted. Y lo volvería a estar. Con los amigos. Gracias. Con los amigos está siempre, sobre todo en los momentos más difíciles. Igualmente. Para los momentos fáciles puede haber muchos. Están todos. Y usted estuvo ahí. Por supuesto que cuentas conmigo. No sabe cómo valoro ese momento que estuvo ahí. No me arrepiento. No fue nada sencillo. Gracias, licenciado. Ojalá que no sea la última vez que hacemos esto. Sé que voy a tener que picar piedra otros años para que me cuente otro lapso que viene de su vida, pero gracias, licenciado. Hace mucho que no sudaba como hoy. con estos personajes, cuando me invitaban mis jefes a entrevistar a Roberto Madrazo, los personajes que mencionaste, al paso del tiempo Memo me decía, César, es que admiro cómo las entrevistas no te ponen nervioso. Le digo, no ves mi espalda. O sea, yo escurría de sudor. Sí. Pero te pone nervioso, se trata en esta profesión que no se den cuenta. Esa es la magia, ese es. Entonces, hoy me has hecho sudar nuevamente. Pero yo muy agradecido, primero porque no sé si tenga la trayectoria para esto. Por favor. Pero te agradezco que me incluyas entre los personajes que están pasando por este escenario. Segundo, por ser tú un gran amigo. Gracias. Una empresa de la que formas parte tan importante, no solo en nuestra ciudad, sino en el contexto regional, estatal, te puedo decir, nacional, en donde tengo además muy grandes amigos también. No lo vamos a dejar salir, no es cierto. Muy agradecido contigo. No, licenciado, muchas gracias. Gracias, muy buena de la verdad. Charla con Dani. La verdad que estuvo muy buena, yo sabía que iba a estar así, y sobre todo, un día que pues bueno, hoy en unos minutos más arranca la semifinal, licenciado. Vamos a cerrar con esto. Cruz Azul
contra las Águilas del América en unos minutos. ¿Estas son las Águilas o qué? Ese es el que representa la maldad aquí en la charla con Dani, así que, por favor... Bueno, te voy a decir que mi cábala es a una liguilla, porque me funcionó cuando fuimos campeones, es que mi bandera que tiene años, la dejo guardada en una parte del cuarto, ahí no se mueve hasta el día del partido de la final. No comento en redes, no le contesto a mis amigos de redes, no contesto memes. Me funcionó en la liguilla. Vamos a mantener esa, por favor. Mantenemos esa cábala. La cábala. Entonces yo soy el que va. Vengo después. Dotar el pollo. Bueno, aquí lo esperamos ya con el título de Cruz Azul. Licenciado, muchísimas gracias. Un gusto enorme. Es usted un tipazo, un crack en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias, te agradezco mucho las palabras. Tiene usted el 10 en la espalda, licenciado. Es lo único que puedo decir. Qué amable. Gracias, licenciado. Muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte de la charla. Síganos mandando a quién quieren ver aquí, de quién quieren conocer la historia. La de hoy estuvo buenísima, así que muchas gracias a todos. Gracias a Jorge, que estuvo atrás de la cámara y en la edición. Pásela bien. Saludos.